Destino, pero yo les digo amigos, para y llenar siempre las chapas, la vida viene medio oxidada. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es un nuevo programa de la revista Amartya. Todo es tan facilito como hijo de rico. Siempre ha sido la clase dirigente la que ha creado a los indigentes. Arrancamos con todo este día lunes. Hoy, revista Amartya en la calle. Vamos a hablar de calles, callejitas, paisajes. Ay, se me ocurren un montón de ideas. Y arrancamos con todo, porque estamos casi en la vereda, le diría. Uno de chico no confunde la vereda con la calle. Ahora me lo va a explicar, por ejemplo, la señora Mariana Collante. ¿Tengo que explicar la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la calle y la vereda? La vereda es un adminículo y la calle es un lugar donde pasan autos. Julieta Dorio, ¿cómo le va? ¿Usted se está por quedar en la calle? Sí, más o menos. ¿Es una amenaza eso? Lo varios, de siempre en la calle y en mí. Tenemos varios vínculos que pueden ser malinterpretados, pero solo los entendemos nosotros. Sí, señor. Por eso pero afuera. en las calles son nuestras, querido. ¡Ay, ya! Una gran porción, un pedazo de esta nación. El señor con casa propia. me van a traer una ¿Ritondo sorpresa hoy. Propietario. ¿Papá Noel sos vos? No, bueno, estoy tratando de llegar al peso de Papá Noel, pero no tengo la barra blanca. El señor Nicolás Dulcich. Buenas noches a la audiencia y a la... ¿Se dice YouTube televidentes? Sí. YouTube, O sea, no, YouTube viewers. videntes. No, viewers. Pero es Mirá en cómo te lo inglés. digo, Eso viewers. es en inglés. Y yo hablo inglés, no sé vos. Viewers. Bueno, les decía, vamos a hablar de la calle, de los pasajes, de los callejones, de los bulevares. ¿Usted qué sentido romántico le da a la calle? A mí, más que romántico, gracioso. Yo asocio mucho la calle y Buenos Aires y las baldosas flojas. ¿Le gusta la baldosa floja? Eso es para una placa roja, chicos. Y la roja. Es tremendo. Ahora viene el último momento. Pero bueno, ¿qué me quería decir con la baldosa Que es muy floja? característico de Buenos Aires. Yo pienso calles de Buenos Aires y pienso baldosas flojas. En Austria no pasa. En Austria no pasa. No hay baldosas flojas. A ver, hello. Porque seguramente el Estado se hace cargo del cuidado de las baldosas, Por ¿no? supuesto, seguro. En este estado también, en la ciudad de Buenos Aires, se hace tanto cargo del estado de las baldosas que las cambian todo el tiempo. No importa si te rota. Tendrá que Bueno, ver eso no fue un con quiénes son los dueños de las empresas que fabrican. No sea tan elaborado, no piense tanto. Pero es una idea muy keynesiana. Levantamos vereda, ponemos vereda. Levantamos vereda, ponemos vereda. Escucha. Ella hace veredas, yo hago veredas. Y sí, también. Es la misma lógica. Pero la calle nos remite a la confrontación. ¿Usted lo pensó por eso? A la confrontación. Usted es media guerrillera. A veces, sí. A veces. En general. La gente dice de usted que es guerrillera. Es un buen adjetivo, ojo, es bueno. Es así, dice Mariana Collante, vino la Uy. guerrillera. Me encanta. Pero dígame, ¿lo pensó por eso o le dio otra vuelta de rosca? No, hay muchas No hay vueltas mucha de- vuelta. La calle es la calle. No, la calle es La calle se pelea a la gente. La gente se pelea en la calle, la gente se encuentra en la calle. Es verdad. Hay arte callejero, hay gente que preferimos no encontrarnos en la calle y hay un montón de otras cosas. Hay cosas lindas. Pienso en la calle, en el agujero en la media. Me puse medio poeta. De Tuñón estaba pensando. Un Tuñón. ¿Sabés qué? Flashé con ese poema porque viste que está la luna. Cuando ves la tapa del libro original, él dice el agujero en la media, ¿no? Uh-huh. Y que es un agujero como si la luna fuera un agujero, ¿no? Por donde pasa todo. Bueno, nos pusimos muy, muy románticos. Vamos a ver el clip que nos trae la señora Mariana Collante para ver este crisol de sentidos que se abren en la calle. Cuando usted pone un pie en la calle, pasa todo esto.
Esa famosa universidad de la calle no enseña nada, es un perdedero de tiempo. A lo sumo una moral solidaria. Mucha gente está convencida de que las mujeres nos definimos exclusivamente a partir de la mirada del hombre y que justamente por eso disfrutamos un montón de que nos digan cosas en la calle. Para algunos defensores del arte callejero es una expresión cultural legítima y necesaria, y es precisamente su ilegalidad lo que le confiere su valor. La sociedad ha colocado en general en el uso del espacio público hacen los jóvenes una idea de improductividad, de que no se hace nada. Hay un límite muy claro entre antes de estar en situación de calle y cuando llegas a situación de calle. Creemos que hay 4 meses en los que un problema de salud mental te destroza en la calle. Los televisores generan más desconfianza y la gente en la calle no se puede encontrar con gente manifestándose con las paredes rayadas y la gente dándose cuenta de que en realidad su vida siempre estuvo muy alejada de ese paraíso que te puede pintar un comercial de televisión. Mira, hace un año la clase media, alguna, no todos se quejaban de los piqueteros. Iniciaron el camino. Hoy somos piqueteros de clase media y va a haber más que... Y que la gente salga a la calle. Eso es lo que queremos, que la gente se queje. Que se unan todos. Que se unan todos tenemos que ir a la calle. Impecable para entrarle al debate desde los piropos hasta los paredones. Acoso callejero. Bueno, sí, perdón, lo dije al pasar. Yo nunca pude entender cómo un ser humano puede con ese tipo de comentarios, estamos hablando de comentarios realmente agresivos, no hablamos de piropos, porque también existen piropos. Sí. ¿O no? ¿Me podrías decir un piropo? Sí, yo pasé caminando por delante tuyo. Tiene que haber cierto código. Tiene que haber códigos, sí. Pero estamos hablando de otra cosa. Desconocido esa cosa. Estamos hablando de otra cosa. No, pero hay cosas agresivas completamente. Sí. Mamasa. Te invito a casa, por ejemplo, ¿no? Conozco... y en la cancha son tremendos. Terrible. Ahora, ¿qué sentido tiene eso? Porque la verdad que no va a pasar, se dar vuelta esa chica va a decir, che, qué interesante lo que acaba de decir. Bueno, yo una vez hice el experimento, era joven y no tenía tanto miedo, que me dijeron algo de mi delantera y me di vuelta y le dije, dale, vení. Qué puta que sos, no sé qué, no te la bancás, papito, bueno. Hoy ya no me animo a hacer eso. Pero no hagas eso porque... Hoy no me animo. Claro. Bueno, pero sí, tiene que ver con esos códigos. Recién comentábamos que está circulando en redes un fragmento, un programa, Nicolás Repeto, ¿se acuerdan que hacía los mediodías? Tenía una tribuna y hay dos chicas que son parte del equipo, como que en un momento contaban chistes, cada uno hacía como su gag, van al frente y cuentan una violación, es un chiste que la verdad no es gracioso, pero que hoy, visto después de toda la... ¿Qué tipo en Sábado Bus? No, antes. Era cuando hacía el mediodía. Sí, se llamaba Nico el programa. Nico creo que se llamaba. Uca Yaca Uca. Claro, dice, el otro día estaba de noche caminando y me vinieron a hablar 3 personas y les dije, bueno, pero es tarde, háganlo rápido. Te juro que ese era el chiste. Pero vos decís, ¿cómo puede ser que eso era parte de lo cotidiano? No solo para, decirlo solo para advertir lo que uno en el pasado consideraba algo natural, sino por lo que ahora seguramente uno considera natural y dentro de algún tiempo diremos, mirá vos, qué estúpidos que éramos. Bueno, ya lo dijo Simone de Beauvoir, hace falta una pequeña crisis para que los derechos de las mujeres vuelvan a ponerse en juego, ¿no? O sea, y por eso nosotras ya hace años entendimos que las calles son nuestras y que de ahí no nos mueven. Por eso hablaban de calles y ahí hablaban de los paredones, y es algo que no se ha perdido, pero ya no es central. Por ejemplo, estamos en campaña electoral. Y la campaña electoral, por obviedad, es salir a pintar paredones. Es parte de la militancia. Era, ¿no? Bueno, pero en algunos lugares... Sigue, yo creo que en algunos lugares debe seguir. De hecho... Porque las paredes son la prensa del pueblo. Bueno, lo que pasa es que en algún momento... Estamos con todo. Todas las frases. Ahora la verdad es que lo más... me imagino que la inversión es en redes y que te llegue el mensajito, ¿no? Pero que el hecho de pintar, de salir a pintar paredones, a poner un nombre, tenía que ver con algo muy importante. Que él, si querés, en este tiempo tenía que ver con una comunicación previa a las redes, y hace 40 años atrás, en dictadura, bueno, corrías la vida por pintar una pared. Uh-huh. Sí. De hecho, los chilenos tienen toda una técnica de cómo hacer murales rápidos
por obvias razones, ¿no? Pinochet gobernaba. Entonces, tuvo una lógica de cómo generar ese tipo de comunicación, no solo informativa, sino también artística, pero acá en Buenos Aires rápido. sigue siendo un causal de que te puedan meter preso. Es una contravención. Contravención era la palabra que me faltaba. Y la gente que se dedica a hacer arte callejero, a intervenir carteles y todo eso, sí es verdad que tiene un tiempo y una organización para hacer las cosas que es medio hasta internacional, porque hay como un protocolo. Yo lo conozco. Así cualquier cosa me llaman y me preguntan. A mí el que me gustaba era el que colgaba carteles sobre la avenida Córdoba en el puente, no me acuerdo de qué altura, pero ahí, ¿cómo me gustaba Durante el cuando macrismo. ponía? Sí, hermoso, hasta que se lo llevaron, o sea, ¿El lo cartel? demoraron. No, Bueno, al señor que colgaba el cartel. Es que hay algo ahí de la intervención en la calle que es muy potente. Totalmente. Que puede ser de un pasacalle, ¿no? A algo que realmente te altere, digamos, pintar las barras blancas que... No sé Senda cómo se- peatonal. La cebra. La cebra iba a decir, pero era muy gallego. La senda peatonal. O cualquier tipo de cosa, ¿no? Esta idea de poder señalizar de alguna manera algo, por ejemplo, las baldosas, ¿no? Que están... El cordón amarillo. El cordón amarillo, pero hablo de acciones culturales políticas, son muy efectivas en la calle, incluso en tiempos de redes. Lo que se rompe es el paisaje, ¿no? La idea de paisaje como algo inalterable, entonces vos entras con algún otro discurso, con algo que se entienda por sí solo, ¿no? Una imagen que se entienda y rompe la naturalidad con la que está construido el paisaje, que es justamente no alterar. Yo recuerdo mucho cuando fue la discusión en el Congreso Nacional sobre el matrimonio igualitario 2010, que muchos semáforos aparecían intervenidos con Claro. dos personas de la mano. Muy bueno. Bueno, pero ese es el ingenio popular. Y me parece otro de los elementos de este clip y lo que es la calle, ya lo vivo como padre, es el tema de que nuestros hijos se hagan de la calle. Pero depende de nosotros también del miedo que tengamos y de cómo también hay que romper un poco, ¿no? No sé cuánto cambió la sociedad en 10 años. Y depende también de la edad de los chicos, porque por ejemplo, hoy se está viviendo con la reforma del Estatuto de la Policía, sí, que es completamente inconstitucional, pero que está efectiva. Están viviendo los adolescentes lo mismo que nosotros vivimos en los 90 con los edictos policiales. Entonces, también da un miedito. Es como, bueno, tienen que curtirse un poco más, pero a la vez... Y bueno, pero hay algo ahí que hay que arriesgarse. Sí, hay una idea de que las ciudades y las calles son totalmente restrictivas para los jóvenes. Ahí en el clip aparecía una persona que decía, arquitecta, que hablaba del uso del espacio público, que si no es comercial y si no alguien no está haciendo algo productivo, tenés que tomártela. Este no es tu lugar. El espacio que nosotros Ahora teníamos, la idea de la esquina, esa ya no existe más. o la idea que nosotros teníamos, porteños, pero acá hay gente que nos escucha de muchos lados, era ir a la plaza. Acá en la plaza, Macri la cerró, empezó con De la Rúa, cerrando las plazas. Yo vivía toda la noche en el Parque Centenario, en el Parque Rivadavia. Hoy no puedes entrar, digamos, y es en un espacio para los que no tenían un mango, porque yo en ese momento no lo entendía, pero nosotros, mis compañeros en los 90, sus viejos no tenían un mango. O sea, no podíamos ir al shopping Caballito, que fue el primero que se abrió, podías dar una vuelta, podías ir a tomarte un conito de helado, pero Y que tiene después horarios. teníamos que ir a hacer otra cosa. Y el shopping tiene horarios. Tiene horarios. La idea también del disciplinamiento. Claro. En términos productivos de la vida, de la jornada, cuándo empieza, cuándo termina. Bueno, ¿se acuerdan cuando el Cabezón puso también un toque de queda para la noche, para los jóvenes? Muy bueno, el que mono de ahí relojero. salió, exactamente. Excelente. No nos van a poder contener. Elegir el tema para arrancar fue difícil, pero me encontré con uno que no lo pude evitar. Pablo Milanés hace un tema increíble que yo no lo sabía y él mismo lo cuenta. Es la única canción que escribí en 10 minutos. Yo pisaré las calles nuevamente, lo hacen referencia a un dirigente chileno, Miguel Enríquez, que cuando él se entera de la noticia se siente y le escribe. Y dice que le salió así. ¿El pueblo argentino va a salir a la calle? Siempre. Porque le va muy bien cuando sale a la calle. Siempre. Y si no nos dejan, están las promesas como la de Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente.
Asusta un poco el hecho de que nos estamos acostumbrando a ver gente, familias enteras viviendo en la calle y ya forman parte de una cierta naturaleza del paisaje. Claro. Es como que perdimos un poco la sorpresa, el impacto, la desazón, esa cosa de decir, che, tiene que ser así. ¿Tiene que ser así? ¿Tiene que ser así? Yo cuando con las chicas, con Cami, con Mariana, pensaban el tema de la jornada que nos convoca hoy, la calle. Lo primero que pensé fue justamente en que yo trabajo en la calle. Mi trabajo es caminar la calle todos los días, en distintos horarios. Vendo droga. No, boludo. No. Uy, no, eso no se dice al aire. Hago recorridos históricos por la ciudad. Y una de las además vende droga. Claro, No. y uno nunca llega a fin de mes. Dale, boludo. O eso es droga. Claro, que no es droga. Y una de las cosas que realmente se notan con mucha tristeza, con mucho pesar y que se viven con mucha angustia es la cantidad de gente que hay viviendo en la calle. Zarpado. Familias enteras. Enteras, personas en situación de calle. Y se va viendo y creyendo. Uno camina por las calles, sobre todo el centro de San Telmo, San Cristóbal, Montserrat, Retiro, en distintos horarios, y hay momentos del día en que cuando uno se levanta a la mañana ve cuerpos, bultos, totalmente cubiertos de sábanas, disfrazadas, ve colchones, ve en el piso, sobre todo los días de lluvia, debajo de los toldos o de algún balcón, esa imagen muy característica que se está volviendo algo cotidiano del cartón semimojado, un poco húmedo, tratando de guarecerse de las gotas que caen o del rocío. Que ya es como parte del paisaje urbano, aparte, es un horror eso. Y Darín un poco decía eso recién en el video, no nos tenemos que acostumbrar a esto. Pero porque lo interesante es que vos trajiste la otra mirada, que también propone no naturalizar. Eso es muy zarpado. Tendremos que llamar a un psicólogo, filósofo, para que explique este fragmento que se contradice con el de Darín, pero parten de la misma lógica, no naturalizar que hay gente en la calle. Es un muy lindo debate. No podemos naturalizar que los cajeros automáticos se transformen en un monoambiente, porque no es bueno para nadie. No es bueno para quien lo va a habitar, pero tampoco es bueno para el resto de la gente. Lo que tenemos que hacer es dejar de romantizar el vivir en la calle, que nos quedó de los años 80, donde el que estaba en calle más o menos convivía con el barrio. Hoy, acá y en el mundo no es más así. Los que no aceptan ningún mecanismo de contención y reinserción social en general están rotos. No es bueno para el que habita, pero tampoco es bueno para la señora que, como vive sola, no se anima a salir. ¿Y entonces qué? Hoy no hay una ciudad que haya resuelto esto por más potencia, porque vos vas a San Francisco, Walking Dead, una catástrofe. Tengo una responsabilidad que es que si durmieron en la puerta de tu casa, mearon ahí, tengo que agarrar y limpiarlo. Parece que era un poco inhumano plantearlo como... Es inhumano también naturalizarlo como si fuera parte del paisaje y no entender que es el derecho individual versus el derecho colectivo. Él tiene el derecho a dormir en la calle. Ahora, toda la gente que vive alrededor no tiene derecho a no tener miedo o a no tener que convivir con su orín o su merda o lo que haga. Yo tengo derecho a tener miedo de los gobernantes que tenemos. Wow. Realmente. Aparte no es un derecho vivir en la calle. Es un hijo de puta, perdón. Yo creo que no hay opinión acá que valga. Y acá quiero hacer mucho silencio y quiero hacer mucha pausa. Yo no creo que... No tengo calificativos. Está hablando de personas que no les queda otra que terminar en la calle, pasando las noches de invierno en una Buenos Aires gélida. Este invierno hizo días de 2 grados bajo cero. Y habla de los cajeros automáticos como monoambientes. Y defendiendo a los cajeros automáticos. Esto es actual, ¿no? Esto es Desde una hace entrevista poco. que le hizo Tenenbaum y O'Donnell en mayo de este año, producto de justamente el relevamiento sobre personas en situación de calle. Pero es realmente paradigmático de esta época, es sintomático de
cómo tratamos a los otros, a las personas, al prójimo. Es que los dos videos que vos pones, tanto el de Darín como el del jefe de gobierno porteño, ponen sobre arriba de la mesa un debate, y creo que incluso lo plantea el propio Jorge Macri. Bueno, la mirada individual o la mirada colectiva, como si fueran dicotómicas, pero en realidad lo colectivo también contempla lo individual. Pero hay un debate de los poderosos que él representa, ¿sí?, que no quieren ver los residuos de sus propias políticas. Porque si vos me decís, es un facho siempre hubo facho en el barrio, quiero decir, siempre hubo gente desubicada. Pero los que llevan adelante las políticas que dejan a la gente afuera ¿Pero qué en querés? la calle. Son paladines del individualismo, olvídate. Es la máxima autoridad de la ciudad más rica de América Latina. Sí, y cree que no tiene ninguna responsabilidad y que no tiene nada para aportar para solucionarlo, para intentar solucionarlo. Y habla de personas como rotos, que son rebeldes y que que se resisten a adaptarse. Claro, que no se quieren adaptar al sistema. Yo sé que yo a veces me pongo un poco intransigente. Yo no quiero vivir en un mundo con estas personas. Yo no quiero vivir en un mundo con Jorge Macri, que además está ahí, no por mérito propio. Hablemos de la andangreta, hablemos de la mafia. Vayamos a los números. Dale. Miren lo que dice el propio gobierno de este engendro. Dice que el Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad hace un relevamiento anual junto con el Ministerio de Desarrollo Humano y de Hábitat porteño, y de acuerdo con ellos, en mayo, que es el último número relevado oficial, el número de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires aumentó en un 27% en los últimos 13 meses. Esto va de abril del 2024 a mayo de 2025. En números, pasamos de 3.560 personas a 4.522. Estamos hablando que 4 de cada 10 personas sin techo quedó en la calle en el último año. Esto para dimensionar... ¿Cómo repetí? 4 de cada 10 personas que duermen en la calle en la ciudad de Buenos Aires están haciéndolo desde este último año. Y estos son los números oficiales, porque existen muchas organizaciones sociales, organizaciones libres del pueblo, que publicaron en julio de este año, después del informe preliminar del gobierno de la ciudad, el tercer censo popular de personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de organizaciones como Proyecto 7, Irrompibles, Barrios de Pie, Red Puente, Nuestra América Movimiento Popular, La Patria hacia el Otro, y de acuerdo con ellos, lo que principalmente discuten es la metodología. Porque el gobierno de la ciudad releva en un solo día, en un solo horario. En una cuadra y la otra no, en una vereda, quiero decir, la otra no. De acuerdo con estas organizaciones, que además parten de posiciones ideológicas bastante desencontradas, establecieron que existe 11.980 personas durmiendo en la calle de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente, cómo se explica esta diferencia numérica es feroz. A nivel oficial, según estas organizaciones, existe un subregistro de la población en situación de calle, porque el relevamiento, como decíamos recién, se hace en un solo día, durante la noche, y en algunos lugares específicos, ¿no? Para que tengan una idea también, en términos comparativos, cómo es que esto viene cada vez peor. Repetíamos, números oficiales. Mayo del 2025, 4.522 personas. En abril del 2024, 3.560. En abril del 23, 3.511. En abril del 22, 2.611. Es decir, todos los años va subiendo, pero este último año... Sobre el total de las personas relevadas, el informe estableció que la gran mayoría son varones, estamos hablando del 80%, el 84% estaba asentado en la vereda, el 36% nació en la provincia de Buenos Aires, el 75% tenía documento argentino. Esto es muy importante. Estamos hablando de que cuando se entrevista a la gente, lo que aparece es que se cayó del sistema hace muy poco. Y algo que dice Macri, que tiene un punto, que es que es muy difícil salir. Una vez que uno pasa 2, 3 noches en la calle, eso se vuelve una bola de nieve muy pesada que te arrastra, de la cual es muy difícil salir, porque si uno incluso tiene trabajo, pero no puede alquilar,
¿Dónde tenés que encontrar una ducha? Te tenés que poder bañar. Si vos llegás sucio al trabajo, con olor, empieza a generar problemas. Si vos no tenés plata para desplazarse. Todo lo que es el señalamiento y el halo negativo de tener un empleado que vive en la calle y que viene con olor, ¿no? Y que probablemente está mal dormido, descansado. Y yo no podía evitar pensar cuando leía estos números y analizaba esta realidad en base a algo que se ve en la calle, que uno camina y que trata de convivir, porque a veces uno ayuda, pero uno también necesita que acá esté el Estado. Claro, porque uno que aprende cuando habla con la gente que trabaja con las poblaciones en situación de calle, es que nadie que está en la calle quiere estar en la calle. Y que las estrategias para vivir en la calle se dan de bruces con tipos como estos que no tienen políticas para poder entender en la situación. Por ejemplo, si hay una pareja, los centros de noche no te permiten entrar como parejas. Entonces se dividen. Y estar en la calle, la estrategia es estar juntos. Digamos. O, por ejemplo, tienen un carro, no lo pueden entrar. Tenés un perro. Esta lo van a dejar. Un perro, no lo puedes meter. Sí. Bueno, toda esa. No, y aparte, si quieren salir antes del horario en que les permiten salir, no pueden. Entonces prefieren seguir durmiendo en la calle. Y yo no tiene otra opción. Claro. No podía, para ir cerrando, no podía dejar de pensar en esta analogía con los 90, con lo que fue el fenómeno de los piquetes. En nuestra infancia, en los 70, en los 80, la gran movilización era el paro general, era la huelga, era detener, interrumpir la concreción de la plusvalía capitalista en la fábrica, en el puesto de trabajo. En los 90 ese tejido social se empieza a romper. Esas organizaciones y esa solidaridad deja de estar, aparece el piquete. Piquete y cacerola, la lucha es una sola. Y lo que estamos viendo ahora es cómo el que vivía en un dos ambientes pasa a un monoambiente, el que vivía en un monoambiente termina en una pensión, pero las pensiones y los hoteles no están regulados. Se cayó la ley de alquileres. Y si nosotros, que nos consideramos una clase media agraciada por un estado de bienestar que ya está totalmente en decadencia, pero que tenemos redes sociales de contención, familias, amigos, primos, conocidos, imagínense lo que le queda al último eslabón de la cadena, la calle. Y ni siquiera eso, porque no tienen el derecho. El derecho es del cajero automático. Guardate algo, porque seguimos con este tema. Estamos hablando hoy en la revista Martia de la calle. No solo la calle que nos sirve para combatir la gente que vive en la calle como un lugar de expresión, sino todos esos sentidos y al mismo tiempo. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por alternativa teatral. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Somos los engranajes de una máquina infernal. Somos las marionetas de este proyecto global. Los engranajes, personajes atrapados en el laberinto de una gran empresa luchando por escalar posiciones. Una mirada crítica desde la ironía y el humor. Todos los sábados a las 20 en el Teatro Anfitrión, Venezuela 3340. Los engranajes de Nathan Kusnir. Entradas por Alternativa Teatral. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, buenos días compañeros y amigos. Muy contenta acá escuchándolos en el auto cerca del límite con La Pampa en la provincia de Buenos Aires. El pueblito se llama Casbas, somos muy poquitos. Ojalá seamos muchos desde la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Amartya. Una revista papel hecha radio. ¿Querés comunicarte con nosotros? Sí. A ver, de vuelta. Lloren, chicos, lloren. ¿Querés comunicarte con nosotros? Sí, ¿a dónde? ¿A dónde? 11 3200 0530, puedes escribirnos y no te vamos a leer, pero no en voz alta. ¡Qué mala onda! Vamos a susurrar todos los mensajes. Sí, exactamente. Vamos a seguir hablando de la calle. Hablamos de la gente en situación de calle, de la calle y la lucha, pero hay otra situación, que es cuando uno se tiene que poner a buscar casa. Uf. No es propietario, no es noble, no es... No trabajaste lo suficiente. Claro, no trabajaste lo suficiente, tenés que alquilar. Bueno, es una situación terrible en la Argentina y en las ciudades más pobladas aún más complejo. Yo no quiero preguntar, pero hoy un alquiler está de 2-3 ambientes, está entre 600, 800 mil pesos. Ese que te piden pedigree, análisis de sangre, ¿viste? Hermoso. Vamos a hablar con alguien que sabe, con Matías Araujo, que es investigador y autor del libro Nación Inquilina de la Fundación Tejido Urbano. Matías, te saluda acá Julián Saud y toda la mesa de la revista Amartya. ¿Cómo te va? Hola Julián y a todo el estudio, los que nos están escuchando, un saludo enorme y nada, acá, disponible para todas las preguntas. Bueno, Matías, ¿qué pasa en la Argentina y en las principales urbes con la complejidad esta de buscar dónde vivir y los valores que se manejan? Esto no ha mejorado, ha empeorado aún más. Hoy lo que estamos observando es como, si bien se habrá escuchado en todos los medios decir, che, mejoró la oferta o en definitiva ha mejorado el mercado de alquileres, uno cuando habla de eso básicamente está diciendo, bueno, una parte del mercado se ha mejorado que tiene que ver con la oferta, pero después hay que ver qué pasa con la demanda. Y la demanda, característicamente, es entender qué le pasa a los inquilinos y qué les pasa a las personas que necesitan alquilar. Entonces ahí es donde nosotros hacemos un doble hincapié, porque nosotros, tanto en el libro Nación Inquilina como en todas nuestras investigaciones, lo que nosotros queremos entender es qué significa alquilar en Argentina, qué significa alquilar en las diferentes partes del país, porque no es lo mismo alquilar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, que en la Ciudad de Corrientes, que en la Ciudad de Mendoza, y son diferentes tipos de inquilinos. Ahí, por ejemplo, lo que estamos encontrando es un grave problema en la sostenibilidad del hogar. Y en ese sentido, el primer análisis tiene que ver no solo con las barreras de entrada, como vos bien decías antes, que tiene que ver específicamente con, che, ¿cuáles son los requisitos que me piden? Si son 2 depósitos, 3 depósitos en dólares, claro, todos los adelantos, sino más bien después cómo esa situación se sostiene a lo largo del tiempo. Es decir, si la decisión de poder alquilar es sostenible o no, y qué estrategia yo voy teniendo a la hora de poder alquilar. Por ejemplo, lo que nosotros estamos observando es un cambio en, por ejemplo, en la composición, por ejemplo, mayor cantidad de personas en un hogar inquilino,
es decir, que el hogar unipersonal clásico de irse a vivir solo empieza, por ejemplo, a ir a vivirse con un amigo, a vivir con tu pareja, entre otras cuestiones. Claro. Pero también empezamos a ver que las familias empiezan a tener condiciones subóptimas de alquiler, es decir, en vez de elegir, por ejemplo, un 3 ambientes para poder vivir, eligen un 2 o un monoambiente. Entonces, ahí está la diferencia que tiene que ver con entender qué disposición tiene la demanda y qué características tienen estos inquilinos que estamos observando hoy en la Argentina. Ahora, Matías, vos hablabas de las distintas características en distintos lugares de la Argentina, pero ¿esto obedece a qué? ¿Que hay menos lugares para alquilar? ¿O hay lugares vacíos sin gente? No, ahí lo que nosotros decimos es cuando faltan alquileres o cuando hay dificultades en el acceso al mercado de alquileres porque faltan oportunidades. Y ahí lo que nosotros observamos es cómo es la relación trabajo y vivienda en todo el país. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del trabajo y el salario en las provincias del norte del país, donde, por ejemplo, si nosotros miramos el índice de privación material, observamos que 2 de cada 3 inquilinos tienen algún tipo de privación material, y es decir, que tiene que ver con, me cuesta mucho sostener el hogar y tengo algún tipo de endeudamiento, o vivo en un lugar que no es adecuado para poder vivir en las condiciones que yo necesito. Y después, cuando vas al centro del país, que son las principales urbes, que estamos hablando de Rosario, Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires, ahí observamos otra cosa. Por un lado tenés un estrato medio inquilino que la verdad se sostiene bastante bien, pero es histórico, pero lo que empezamos a observar es esa clase media frágil, cómo se va deteriorando y se va fragmentando aún más. Entonces, ahí lo que nosotros tratamos de entender es qué pasa en la Argentina de los últimos 20 o 30 años. 2001 en adelante se conoce como un fenómeno de inquilinización, pero en verdad lo que nosotros estamos observando es un fenómeno de la informalidad en su conjunto. Es decir, de 2001 en adelante aumenta informalidad urbana como aumenta informalidad laboral. Entonces, nosotros entendíamos a la Argentina como una Argentina que tenía un empleo en blanco que te garantizaba obra social y jubilación, y que una vez pasado eso te permitía acceder a la propiedad. Entonces, ¿qué vemos hoy? Hoy vemos a una Argentina que tiene un empleo informal, que no tiene ningún tipo de garantía en términos de salud y una jubilación digna, y por lo tanto después que tenemos también un acceso a la informalidad urbana, es decir, si no acceso a perdón, Matías, pero ni hablar, una cosa es trabajar y alquilar y otra cosa es trabajar, estudiar y también alquilar, que también distintas investigaciones que hacen desde Tejido Urbano, ¿verdad? Totalmente. Estudiar, trabajar y alquilar se volvió como es el triángulo de la muerte, básicamente. Porque es el último estrato del infierno, o sea, puedo decirlo con conocimiento de causa. Totalmente, o sea, ahora a mí me pasó, yo soy inquilino, la verdad vivía acogotado mucho tiempo, y ustedes imagínense, el salario promedio de un joven de por sí es muy bajo. ¿Por qué? Porque las personas de 25 hoy están, las de 35 acceden a los de 25, y los de 25 no tienen acceso a oportunidades laborales. Entonces, a las que acceden son changas o algún tipo del mercado más informal, y la excepción tiene que ver con algún tipo de oportunidad que tiene que ver con tu carrera. Y eso, y a eso le sumamos que las facultades los horarios de las facultades no están pensados para personas que trabajan. Totalmente. De hecho, vos tenés, si un trabajo te permite meter tipo 6 horas acá, 4 horas acá, la verdad es un lujo. No es el mercado laboral que tenemos, no son las oportunidades que hoy se ofrecen, y ahí lo que tenemos es joven que puede trabajar muy poco, que con ese poco, si necesita pagar el alquiler, tiene que trabajar más. Si trabaja más significa que no puede rendir las materias o no puede concentrarse en sus estudios, y por lo tanto esa triple tensión se vuelve en la sostenibilidad nuevamente. ¿Cómo se sostiene el estudio? ¿Cómo se sostiene un alquiler? ¿Cómo se sostiene un trabajo? Y ahí imagínense el caos que se maneja a esa persona. El otro, la contracara absoluta, por ejemplo, tiene que ver, así como hablamos de los jóvenes universitarios, vayamos al otro extremo, que es jubilados inquilinos. Nosotros hoy tenemos que un 7,2% a nivel país y 12% en las principales ciudades de inquilinos jubilados. Imagínense lo que es pagar un alquiler
cobrando la mínima. No, es no una te queda locura. absolutamente nada si no tenés apoyo del hogar. Una locura. Estamos charlando con Matías Araujo, investigador y autor del libro Nación Inquilina. Muy apasionado, Matías, sobre este tema, porque aparte acá está lleno, de este lado también te lo digo, está lleno de inquilinos esto. Matías, ¿cómo estás? Nicolás es mi nombre. Yo lo escuchaba recién hablando de lo que es la precarización constante de las condiciones de vida y de habitación, y no podía dejar de pensar en la villamiseria, esta idea de el colecho y de vivir muchas personas en una misma habitación era algo muy del nicho villamiseria, como la clase media baja empieza cada vez a caer más hacia ese lugar. Y pensando en los jubilados inquilinos, yo el otro día charlaba con un amigo, quería escuchar tu opinión sobre que vamos hacia un futuro en el cual la gran mayoría de los jubilados vamos a ser inquilinos. Entonces pensaba en un fenómeno social novedoso que es el roommate jubilado. ¿Qué es el roommate? La covivienda, claro. Vamos a meterle eufemismos que están buenísimos. Pero no, la verdad, hoy es el 12% en la Ciudad de Buenos Aires, en 10 años va a ser el 20%. Imagínense que las personas que hoy tienen 45 a 60 años no acceden a la propiedad, es decir, que dentro de 10 años, cuando cumplen 55, 65... Chao, no, vamos. Inquilinos. Ya retiramos a uno. Es el geriátrico, en vez de ir tan, digamos, cada vez más inaccesible. Hay que ir más joven. Yo canté el sofá, canté el sofá. Viejo, no se quejen. Dale, Mariana. Bueno, tengo una pregunta, Matías. ¿Cómo se calcula el precio de un alquiler? ¿Por qué no entramos a la idea que tienen los propietarios sobre la rentabilidad que obtienen de su propiedad? ¿Por qué se puede poner cualquier... Hay como una especie de... la persona tiene que recuperar lo más rápido posible su inversión. ¿Por qué funciona ese pensamiento que inclusive algunos inquilinos la tienen, ¿no? Como que, bueno, pobre hombre, que trabajó tanto, como si los inquilinos, nosotros no estemos trabajando también, ¿no? Ahí pasa un montón de cosas, pero porque cuando uno va al mercado de alquileres ve un mercado hiper mega fragmentado, en el cual, así como tenés el pequeño propietario que llegó a alcanzar a tener una vivienda más y la alquila, tenés el que tiene 20 propiedades. Claro. Y son diferencias abismales. Ahí hay una cuestión de concentración. Pero desde los 90 en adelante... Perdón, la diferencia abismal es la salud mental. El sostenimiento de la salud mental es la diferencia mínima. Pero ustedes imagínense que de los 90 en adelante, cuando uno entra en el ciclo de la financiarización de la vivienda, es decir, que la vivienda pasa a valer en dólares, uno empieza a entender a la vivienda no como un fin de términos de habitacional, sino más bien como un fin de reserva de valor. Entonces, las personas ahorran en ladrillo. En una Argentina inflacionaria, con incertidumbre, con inseguridad tanto social como jurídica, entre otras cuestiones, la opción que les quedó fue invertir en ladrillo, y esa inversión en ladrillo tiene que tener un retorno, que básicamente cuando uno fija parámetros internacionales o qué sé yo, ahí depende de cómo cada uno lo fije, vos tenés que supuestamente para que un alquiler te rinda tiene que rendir 7% anual. Entonces, ¿qué haces? Vos agarrás el valor del metro cuadrado, de lo que vale en tu zona, por ejemplo, vos tenés un monoambiente de 40 metros cuadrados. $2.000 el metro cuadrado. $2.000 el metro cuadrado. $2.000 el metro cuadrado. $2.000, 40 metros cuadrados, más o menos estamos hablando de $80.000 sí. Aproximadamente. De esos $80.000 nosotros tenemos que dividir por 12 y multiplicarlo por 0,5 para ver cuánto debería ser ese alquiler mensual. Y ahí cuando uno hace los cálculos, por ejemplo, toma datos de mercado en general, uno dice, pero estos precios son bastante razonables si uno se pone a fijar. El problema está en después cómo el propietario especula respecto a qué va a pasar con el país. Entonces, si vos esperás que el país tenga alguna crisis evaluatoria, alguna crisis inflacionaria, entre otras cosas que pueden llegar a pasar en Argentina, adelanta esa pérdida de valor futuro al precio. Entonces, en vez de salirte lo que te debería dar la rentabilidad, que dentro de todo es bastante razonable si nos ponemos pura y exclusivamente como mercadistas, uno dice, acá me dice que por rentabilidad tengo que pagar 400, pero vos me estás cobrando 500 o 480. ¿Qué pasó con eso? No, es que me adelanto al quilombo que pueda llegar. Bueno, Matías, para poder darle un cierre a este tema que la verdad nos atraviesa por completo, ¿qué solución vos das?
¿Cómo se regularía este mercado que parece tener la gracia de los libertarios? Esta idea de yo le pongo el precio que quiero y si no, andate a la calle a dormir. Bien, lamentablemente el mercado de alquileres, como el mercado en general, va en correlación con el mercado de trabajo. Si nosotros no solucionamos cuestiones muy básicas como inflación, incertidumbre y informalidad laboral, es probable que el mercado de vivienda siempre esté en crisis y más personas terminen viviendo en la calle, en un asentamiento en una villa o en alquileres que no son óptimos. El mercado, cuando hay vivienda, cuando hay trabajo hay vivienda, o sea, y eso tiene que quedar muy claro. En una Argentina que avanza hacia la informalidad laboral y que avanza hacia un sector en el cual no se produce trabajo ni tampoco riqueza, sino más bien se produce renta, o sea, es otro tipo de estructura económica a la que estamos yendo, es probable que el sistema de vivienda nunca se solucione. ¿Por qué? Porque no pensemos nunca la vivienda como una causa, sino como una consecuencia, en definitiva, del valor que tenemos las personas para un sistema productivo. Y en este caso, en Argentina, las personas cada vez valemos menos. Matías, muchas gracias por esta conversación. La verdad que nos quedamos todos como muy prendidos. Vamos a buscar ese libro, Nación Inquilina, y seguimos adelante. Yo me quedo con esta conclusión. El problema es el capitalismo. Gracias, Matías. Un beso. Un beso. Vieron, hay que luchar por mejor y más trabajo. Tremenda la última frase que tiró. Las personas cada vez valemos menos. Es como, uff. Igual muy ideologizado, habla de personas y no de consumidores. Qué cosa, ¿no? Hablando de eso, vamos a escuchar a la Negra Sosa. Este tema es desgarrador. Lo encontré de un disco Ángel, que parece que el hijo recopiló post-mortem, o sea, después de la muerte de Mercedes. Y esto es una grabación en vivo. Esta voz está descarnada. Samba del carnaval, otras cosas que pasan en la calle. El carnaval, la Negra Sosa en vivo. Escuchá este tema. Uy, lo que es este tema, por favor, es increíble, yo lo descubrí hoy, hay que escuchar este disco, es una tarea para el hogar, Ángel. Son todas versiones que eligió el hijo de Mercedes, pero no es un compilado, son versiones en vivo. Es increíble la voz de Mercedes, que tiene esa cosa del vivo, que no está cuidada en ningún tipo de estudio. Vamos a meternos en zona de libros, películas, derivaciones, acá con Mariana Collante. Nadie lee nada. Ya te dije, me gusta leer. Ella tiene 13 años y aproximadamente lee 40 libros al mes. Seguimos leyendo en esta época, pero yo tengo biblioteca hasta en el baño. Si tú quieres, a ti te va a gustar este libro y a mí me va a gustar este libro. Tú a mí me tienes que respetar. Ellos cuando recibieron el libro cerraron los ojos y lo olieron. Es algo increíble. Tengo libros en iBook. Una persona que lee es una persona que quiere saber más. Me gusta leer. Leedores de libros son genios.
Arrancamos con todo. A ver, ¿a dónde nos lleva, Mariana? Lo llevo a la 1977, Buenos Aires, y un personaje que recibe una noticia, ¿no? Francisco Santis, que es una especie de empleado de una empresa, así, que está haciendo puntos para que le den algún tipo de ascenso, que no lo logra. Le dicen, pero mire, lo vamos a conformar con algo, le damos la caja con productos de la empresa y con eso ya siéntase totalmente satisfecho que hasta aquí hemos llegado. El ascenso más adelante vamos a ver. Bueno, está ahí con sus compañeros, él les está comentando esta situación, los compañeros le están mirando en los frascos las cosas que le dieron, a ver con qué se podían quedar. Y suena el teléfono y una voz del otro lado dice, soy Elena, una ex compañera de la facultad, que le dice, bueno, mira, queremos publicar un poema tuyo de tus tiempos de estudiante universitario. Y él se queda medio dudando, bueno, pero nos tenemos que encontrar. A la salida del trabajo se encuentra con esta ex compañera y finalmente le dice, mira, yo tengo un dato de que a 2 personas las van a ir a secuestrar. Tengo la dirección y esto va a ocurrir esta noche. Como no conozco a nadie de esta ciudad, porque ya se fue a vivir a otro país y volvió, necesito que hagas vos este trabajo. Él no es un sujeto politizado, es un empleado, lo más gris. 1977, no se habla nunca de que estamos en dictadura y sin embargo, la novela que es de Humberto Constatín, que se llama La larga noche de Francisco Santis, se trasladó en 2016 al cine. Y lo hicieron tan bien que todo ese clima aparece en la película, como con las imágenes, con la cámara. La cámara acompaña a los personajes cuando caminan por la calle, La larga noche de San Francisco Santis, que en un momento va a la casa a cenar con esta idea, ¿no? de la transformación que tiene que ejercer sobre su propia ética, ¿no? Un trabajo ético de qué voy a hacer yo, cómo puedo vivir con esto, con este dato. Estamos viendo imágenes en YouTube, para los que están por allí viéndonos, del fragmento de esta película, el tráiler, que lo tiene a Velázquez, ¿no? Diego Velázquez. Diego Velázquez, me encanta Diego Velázquez. Pero esto me parece fascinante, tanto del libro como de la película. Ese dilema que hace que... porque uno está acostumbrado a contar las historias de los superhéroes, ¿no? De los héroes que tienen que hacer super travesías. Pero esto te encuentra en este tiempo, en este lugar. Vos, no importa dónde estés, tenés la oportunidad de hacer el bien o hacerte el boludo, porque ese es el tema, no es hacer el mal, es hacerte el boludo. Y este tipo, bueno, puede seguir con su vida y hacerse el boludo o ayudar a alguien. Y bueno, todo lo que implica eso. Eso está planteado en la película, porque él en algún momento como trata de trasladárselo a otra persona que sabe que está complicado, va a la casa de un vecino, le dice, sabe que está como yéndose de la casa cada tanto, que tiene miedo, pero que quizás tenga algún contacto que pueda ir hasta la calle La Carra, porque le pasan la dirección La Carra tanto, y finalmente la otra persona no puede ir porque justo se tiene que escapar y nada, sigue su trayecto. Y él se queda con ese dato y no puede volver a la casa hasta que va a la calle La Carra y golpea bueno, no la voy a spoilear, pero bueno, golpea la puerta y la novela termina ahí y la película termina ahí también, pero lo que nosotros tenemos que ver, la novela lo que tiene es humor, además de esto que estoy contando, que es la trama, ¿no? de un personaje que se tiene que convertir, pero no es un héroe, como vos dijiste, no es un héroe y que hace un gesto individual, sino es un héroe colectivo, porque también a todos les... Vamos viendo la transformación porque él empieza a sacar conversaciones, se acuerda del poema, el poema habla de las mujeres y de la clase obrera, ¿no? Como decís, mirá este tipo lo que escribe, vos lo ves con los bigotitos de cana, decís, vos no pudiste escribir esto, pero él tiene una revista, entonces saca sus poemas y como que empieza a convencerse durante la noche de que tiene que hacer esto porque no va a poder vivir con ese peso encima. Y es importante esa transformación y lo colectivo, lo que significa, todos tenemos que hacer algo. Estamos en dictadura, esto no se puede volver a publicar, no podemos hacer casi nada grandilocuente, pero sí podemos hacer a lo chiquito, lo que tenemos al alcance. Entonces, esa idea es la que circula en la película y en la obra, porque están muy pegados. La diferencia está que Constantini hace como una especie de adelanto de cada
cada capítulo. Dice capítulo donde el personaje tal cosa, y es muy gracioso como él anticipa lo que va a pasar. Por más que sea dramático, él tiene humor y te lo presto para que vos... Qué lindo, me encanta. Mañana trae el libro, esto es muy importante. Porque ahora ando con mi biblioteca, porque me mudé hablando de los inquilinos. Nos hemos reunido, mis libros y yo. ¿Y tiene otros libros, Costantini? Tiene muchos libros que ahora no los voy a mencionar. Pero vale la pena buscarlo. Sí, esos datos biográficos de Google, de autor, búsquenlos, que están buenos. A él dice algo muy interesante porque él se tuvo que exiliar en el 76 en México. Dice que estuvo exiliado 7 años, 7 meses y 7 días. Así él resume y ese libro lo escribió durante su exilio. Y se publicó en 1984 y fue bastante conocido en su momento. Así que, y es un escritor conocido de esa época. Qué interesante. Y cómo pensar lo importante que es el Inca. Cuando uno habla de la dictadura, no es una película, ¿no? Muchas veces nos enroscamos como, yo en el Eternauta, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Hay que hacer 10.000 películas del Eternauta, y en el caso de la dictadura hay miles de historias por contar. Totalmente. No solo por el hecho histórico, sino por todo lo que como lección histórica nos genera y lo que tiene que ver con sostener la memoria histórica, ¿no? Y más en momentos donde no nos están golpeando la puerta y llevándonos como sucedía en esa dictadura. Pero podemos recuperar la idea de que uno puede hacer, algo pequeño puede hacer para contrarrestar todo esto que decía Macri, todas estas cosas, claro, porque deshumanización, algo se puede hacer. La idea de algo habrán hecho era muy efectiva, muy efectiva. Nadie sabía lo que pasaba, pero mucha gente no sabía lo que pasaba en los centros clandestinos de detención, ni que había centros clandestinos de detención. Digo, después horrorizarse, bueno, perdonen, ¿no? Se entiende, ¿no? Es un poco más fácil. Ahora, en ese momento, en el fragor, donde, bueno, el responsable de la inseguridad era la guerrilla, pensemos todo ese condimento, ¿no? Toda esa sopa que se armaba. Que armaba el Estado, ¿no? O sea, donde vos tenés un enemigo, que acá lo están haciendo sin ánimo de comparar una etapa y la otra, fueron elegidos democráticamente acá, pero los parásitos mentales, toda esta construcción que están haciendo, que es propia también de los comienzos del nazismo, mucho antes de los campos de concentración y de trabajo, ¿no? Bueno, puedo pasar, para que la encuentren en la película, en internet se encuentra bastante fácil, no hay una plataforma definitiva, yo la encontré en una. Es fácil. Podemos un día tenemos que hacer recomendaciones de cómo buscar películas gratis. Sí, por favor. Y es muy fácil. Ese día vengo. Es muy fácil. Y está despierto y yo todo lo robo. Me traigo café y anoto. Internet todo es gratis. La larga noche de Francisco Santis, del 2016. Diego Velázquez es el actor principal. La dirección, guión está a cargo de Andrea Testa y Francisco Márquez. Así que búsquenla, está muy buena la película. Muy buena, hermoso. Seguimos adelante. Estamos acá en la revista Martia, en la calle, directamente. Sí, nos llamó el director, nos acaba de echar. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la revolución haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los martes a las 0, Raíces y Alas en AM530. Marcelo Koenig invita a conversaciones de medianoche sobre la vida, las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y Alas, AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Vuelve Deviniendo Tato.
Un homenaje teatral a Eduardo Tato Pavlovsky en su faceta como psicodramatista. Dirigido por Gabriela Villalonga, el actor Maxi Sarramone compone a 7 pacientes y al mismo Tato Pavlovsky en una vertiginosa terapia grupal. Sábados a las 21 en Tadrón Teatro, Niceto Vega y Armenia, Palermo. Entradas por Alternativa Teatral. En Banco Credicop tenemos 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo siempre con una sonrisa. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484 Cava. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Qué lindo, Carlito Gardel. Hermoso. Aparte, esta es una grabación de la película que hizo en su momento. Qué capo, qué increíble. Que se nota que tenía una cancha este hombre. ¿Vos viste cómo sonreía? Solo para final lo hacía. Impresionante, esos dientes. Bueno, estuve muy tentado de elegir las canciones y hay un montón de canciones con calles. Pero mi Buenos Aires, querido, perdón a esta Argentina Federal. Bueno, por eso pusimos samba del carnaval. Era balada todo lo que para tenía. un loco. Pero tenemos muchas ejemplo, calles. ¿Cómo? Balada para un loco. Ay, ¿por qué no? Mirá. Vamos a seguir en la calle. ¿Este es el plan? Siempre. Porque ya lo dijo Matías Araujo. ¿Es eso? Disculpame, ¿vos trabajas en blanco? Listo, vas al trabajo. Claro. Esto es un geriátrico en realidad. Bienvenido. Bienvenido. Es geriátrico. más, olvide, ya está, nunca más vas a salir. Es más que sacarle el nombre de geriátrico. Tipo ese, ¿cómo es que le dijiste en inglés? Perdón. Tener roommates. Roommates. ¿Quiénes son ellos? Mis roommates. Todos juntos, así vamos con Carlos Di Mare, pues con todas las familias, con los hijos, es bastante así, bien tan nada. El conventillo, ¿qué se pensaban? Claro. Que era una cuestión filantrópica, claro, no, era lo que había. Ahí nos vamos a pelear por los rincones. Olvídate. Este rincón es mío. Y por el horario del baño también.
¿Qué le quedó de la gente que vive en la calle? Y me quedaron varias cosas. Ahí la compañera Nardone hablaba de Herli, ¿no? Y yo crecí en Barracas, pero mi vida es en Lanús, en Avellaneda, en Herli. La mitad de mis compañeros de la escuela eran de Herli. Y yo fui al secundario en el 2001, fines de los 90, principios del 2000. Y el gran hecho anecdótico, el hecho social, diría Durkheim, era el piquete y el corte de puente. Y mis compañeros de Herli felices, no podían ir a la escuela, y yo como un forro que iba caminando estaba ahí como un, ¿viste? ¿Cómo me he servido? Yo era de cadete, trabajaba. Me cortaron en la calle. No, así no me dejan laburar. No, llegué nunca temprano. Y gracias a la herramienta piquetera tuve el mejor argumento. Dice, no, pobre. Siempre había un facho que decía, nada, si corta la calle todo el día. Exactamente. Bueno, no lo digas. Y me caminando. Como el hecho novedoso, además, ¿no? Porque no existía, era algo nuevo, ¿no? En Argentina eso no pasaba. Sí las huelgas, sí los piquetes, sí la movilización callejera. Es un invento argentino el movimiento piquetero. No existe en otra parte del país, de los países latinoamericanos. La pregunta es, pero ¿cómo es que funciona eso? Bueno, ahora pasó mucho tiempo. Porque yo creo que si hay algo que nos define como argentinos es la irreverencia. Y no nos vamos a quedar quietos. Está bien, nos quieren condenar a vivir en un geriátrico con 4 personas, pero vamos a estar en el balcón tirando la dentadura. No, aceite caliente. Pero obvio. Y pensaba en esto de cómo en los 90 se rompió el tejido social. Y esta idea que vino a traer Cristina Kirchner durante lo que fueron los años de Macri, de cómo nos vienen a desordenar la vida. Sí. A mí me acuerdo que me había gustado mucho esa frase, porque en definitiva no es otra cosa que eso, lo que contaba recién Matías Araujo en la entrevista, muy interesante, sobre su libro, ¿no? Y sobre el mundo del inquilinato y cómo todo se rompe y que tenés que estudiar y que tenés que levantarte a la mañana y que tenés que conseguir un trabajo de medio tiempo para poder ir a cursar, pero los horarios de la cursada son a la noche y que entonces no tenés vida social y que te escriben por teléfono celular y que no tenés datos para contestarle y todo se vuelve cada vez más difícil. Ordenás una parte y se te rompe el otro, es un Tetris, y lo que buscan es eso. Y yo no podía dejar de hacer un reconto de cómo llegamos a esta situación, más allá de neoliberalismo, y pensaba en la calle y pensaba en la UCEP. ¿Se acuerdan? Esta banda que había creado Macri, nocturna, que iba y sacaba a la gente en situación de calle y la llevaba a la provincia. Como si fuesen esta idea de otro. Bueno, el propio Macri dijo Walking Dead, son los zombies que vienen. Es el aluvión zoológico, este es el país más recursivo que existe. ¿Cómo se cae la ley de alquileres? Digo, yo en los últimos 3 años tenía la vigencia de la ley de alquileres y yo podía respirar porque sabía en el lapso de un año, mirá lo que te digo, Wow. En el lapso de un año, qué lujo, que este iba a ser mi presupuesto. Entonces yo a partir de esa base sustentable, que es nada más ni nada menos que sabes a dónde vas a caer muerto, la certeza, poder elegir qué consumo y qué dejo de consumir. Hablábamos de los hoteles y las pensiones. Yo viví mucho tiempo en Constitución. Si no hay regulación de esas habitaciones, si para ir a una habitación indefectiblemente necesitas un documento, pero si vivís en la calle y perdés los documentos, todo se vuelve muy difícil. Y pensemos en la sociedad como una pirámide. Digo, si el trabajadora en relación de dependencia, que está en blanco, que tiene una obra social, no puede acceder a un crédito hipotecario, porque desde la década de los 70, durante la dictadura, con la financiarización de la economía y con la concentración de las entidades financieras que dejan de prestar servicios y se dolariza todo el mercado inmobiliario. Y se liberaliza el precio también de los alquileres. Estaba regulado. Y si a eso le sumás que tenemos 2 confiscaciones de ahorros con el plan Bonex y después el corralito y la gente no ahorra en pesos y no pone sus dólares en el banco, los bancos no tienen capital para prestar créditos y nadie te va a prestar un crédito a 30 años en pesos porque estaríamos todos tomando créditos y estaríamos todos teniendo acceso a una vivienda, pero los bancos estarían quebrando. Ni hablar de la vivienda social, pensemos en lo que fue el Procrear. Entonces, es la teoría del derrame, pero al revés. Del derrame cerebral, te digo, en un punto. No, y lo peor es que esto que vos hablás de los hoteles y de las pensiones, pensar que hay gente que está en situación de calle que hace algunas changas, no todos los días, y que esa changa, o sea, que es el vivir al día, ¿no? Y que esa changa muchas veces, aunque labure muchas horas, no le alcanza ni siquiera para pagar una noche en una pensión. Una pensión más o menos bien
no te digo compartir el baño, estábamos hablando de 300 lucas. O sea, no son baratas las pensiones. Yo estuve hablando hago ese tipo de entrevistas. Son altas. Hablé con una persona que labura en una pensión y le digo, ¿cuánto sale? Estamos hablando de Capital Federal, por ahí hay otros precios, seguramente, como las empanadas de Darín. Hay para todos los precios. Pero me sorprendió que no era barato. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es la garantía. Te liquida vos tenés la guita, tenés los 400 lucas. No tenés garantía y no te alquilan. No tenés el recibo de sueldo. Incluso porque por noche la comunidad es cara. central para que vos puedas tener acceso a determinadas cuestiones. ¿Cómo? Que incluso por noche es cara, porque no todos pueden pagar por mes la pensión, entonces bueno, sabe que va a llover a la noche, entonces fue juntando, guardando un poquito para poder pagarse una noche de pensión para no terminar todo empapado. Es tremendo, es realmente tremendo, y por ahí no llega ni siquiera a eso. Bueno, en épocas de elecciones son de medio término, ¿no? Igual ya los argentinos le pedimos de todo a todo el mundo. En medio término, cambiame el país, que gobierne el Congreso, pero lo que necesitamos son propuestas concretas. Esto basta de cháchara. No sé, que los bancos den crédito, que agarren y confisquen esos edificios tan vacíos y hagan entrar a la gente. Traten a los inquilinos como personas, porque somos seres subalternos, no tenemos ningún derecho. Acá me pongo re piquetera, inquilina, mala. Y sin mascotas, y sin niños, y sin no sé. Y si sos mujer, no. Y si depende de la edad, porque tal vez en unos años podés procrear y decís, pero momento. Si se te rompe algo, arréglalo vos. Mi casa, yo le estoy pagando a la dueña de mi apartamento el ABL, o sea, como si yo fuera la propietaria. O sea, todo le pago. Porque es un requerimiento que está en el contrato y lo puede hacer. ¿Vos pagás ABL? Creo que no. Está bien. Creo que no. Me parece bien. No, pero aparte, o sea, lo que tiene es por qué lo tiene que pagar ella. Porque si no, hay varios que pueden entrar. Bueno, listo, se rescinde el contrato. Chau, besitos. Ni casa sin gente, ni gente sin casas.
Estás en la M530, estás en la Radio de las Madres, estamos haciendo comunicación y estás en la revista Amartya, que ya no sé cuántos años tiene, pero seguimos adelante, sin papel, pero nos puede buscar en nuestras redes, en @revista Amartya, y ahí va a poder leernos, buscarnos, mirarnos. Vamos a repasar un poquito algunas de las cosas que nos está dejando en la calle. O que, bueno, próximamente, ¿por usted en este momento no está en la calle? Bueno... es un privilegio. ¿Qué vamos con tipo Sturzenegger, Caputo, Bullrich bueno, y eso? ¿O cosas puntuales decís? No, no sé si vieron que bajó el dólar. Ese es el tema, ¿no? Ahora, qué increíble. ¿Por qué bajó el dólar? ¿Por qué bajó el riesgo país? 3.370 puntos. Porque salió a hablar Bessent. ¿Saben quién es Bessent? Sí, es como el ministro de Economía, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Claro, que próximamente va a ser un accionista de la Argentina, se queda con una parte que está Lo manda negociando. a Lamelas para eso. Ahora, pero antes de que salga o se abran los mercados, como se suele decir, concretamente a las 10 de la mañana, el tipo manda un tuit y eso... como diciendo, tranca, papu, yo la pongo. Billetera mata galán. Claro. Es el sugar daddy, digamos, de Argentina. Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina y el Departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario, qué miedo que me da, dentro de su mandato, bueno, está como que lo pone, para apoyar a la Argentina. Y abajo dice, ya te vas a aflojar. Ya te vas a aflojar. Porque hay que decirlo, si llega a venir desde el bolso, no va a venir nada. Va de retro. No viene ningún dinero. Claro, se lo pasa al FMI. ¿Y el FMI dónde está? En Washington. Entonces, nos están Ni vendiendo... siquiera te lo presta un ratito. No, tomá, mirá, sentilo, olé los billetes, ¿entendés? Para explicar, porque el chiste es verdad eso. Pero, va para pagar vencimiento. Claro, es para pagarse a ellos mismos. Entonces es como, gracias, tenemos más deuda. Escuchalo a Majul, que es el vocero del gobierno indiscutido, incluso es nuestra fuente para poder saber qué piensa hoy el presidente, porque lo reconoce en el audio, lo dijo, habló. Y yo les voy a decir una cosa, que esto es simplemente un comentario de redes sociales, pero la verdad es que uno escucha esto y te quedas más preocupado. El gobierno está desesperado. Escuchalo a Majul. Que arranca con una pregunta. ¿Qué le pasa a Milei? Primero, la información confirmada. Milei nos anticipó que Argentina va a honrar su deuda, no va a ir al default. Reconoció que para ganar las elecciones del próximo 26 de octubre va a necesitar recrear el pacto de Acasuso, ¿se acuerdan? Ahora se los voy a contar. Y reveló que le estaba pidiendo en estas horas a la ministra Patricia Bullrich que llame a Mauricio Macri esta semana para que vuelvan a encontrarse, en todo caso, los tres. Dijo el presidente, textual, cuanto antes lo hagamos, mejor. Antes, obviamente... Antes lo hagamos mejor y lloraba el presidente, ¿no? Faltaba por favor, que venga. Terrible, me encanta la grandilocuencia, ¿no? Que ponen el pacto de Acasuso, que fue el momento, recordemos, donde Macri, de alguna manera, todos suponíamos, le iba a copar el gobierno a Milei. En ese momento Milei mostró niveles de autonomía, lo mandó a freír papa frita, justo que a él no le gusta, y de hecho construyó una lógica que hasta el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires parecía que la Libertad Avanza se iba a comer el color amarillo. De hecho, la estrategia de Macri parece ganadora, silenciosa, ganadora, estamos hablando en los términos de esta gente, ¿no? Siciliano el hombre. Valor. Sí, complicado. Que ahora le dice, ¿quién me llama? ¿Quién? No, ya milanesas no como. Mauri, te llama el Presi. Decile que estoy jugando al pádel. Bueno, hoy nuestro compañero González contaba en el programa de... Juan González, en el programa de Daniel Toñetti, que la primera respuesta de Mauricio Macri, pero de cualquier negociador, es pedirle algo que el otro no te va a dar. Como diciendo, bueno, sacá los Menem, corre a tu hermana, que directamente sea para que le digan que no. Corre a tu hermana suena súper obsceno. Bueno, pero que la hermana es central. Es obsceno igual. Es obsceno todo esto. Mientras tanto, nosotros estamos por cosas importantes. Se acaba de presentar el presupuesto de un gobierno que, rompiendo todos los récords negativos de la historia, va a volver y a seguir gobernando sin presupuesto. Afecta a asignaciones y pensiones. Se prevé un aumento en valores reales. Estaba mirando, chequeando la inflación
de lo que va del año, del 8%. O sea, de la inflación que haya este año, le va a sumar un 8%. Es solidificar el ajuste. Porque mientras muchos discuten sobre los modos del presidente, que evidentemente los cambió, que es simplemente no insultar, ¿no? Es lo que te enseña tu mamá. Che, no, esto no lo digas en la calle. Un poquito de sentido de ubicuidad. Claro, exactamente. Bueno, quiere recortar el 6% del PBI, o sea, es a propósito para que no se vote este presupuesto, destrozar y progresivamente, no se sabe cómo se destroza progresivamente, el 1% que tiene en ciencia el presupuesto. El Fondo Nacional de Escuelas Técnicas, o sea, destruir... Que no lo dice así, en realidad lo que dice, porque está muy encriptado, es deróganse los artículos pi de la ley tal. Y ahí destruye toda la cuestión que es cómo se construye el financiamiento educativo, ¿no? El 6% del PBI, las escuelas técnicas, la cuestión destinada a la ciencia. Algo que vos habías tratado en otro programa, Nico, la inversión progresiva en defensa nacional, el FONDEF, central, que hizo que en ese momento el ministro Agustín Rossi, cuando dejara el cargo, lo aplaudan todos los milicos. Muy difícil que eso pase. Bueno, todo esto que a nosotros nos pone en otro lugar a la Argentina en soberanía, lo vienen a destruir, mientras nos destruyen con el préstamo que están pidiéndole al Tesoro norteamericano. Y mientras le sacan las retenciones al complejo agroexportador. Es una cosa... Pero para mí lo que marca es la desesperación, en un punto. El tema es que nosotros somos los que estamos bajo el filo del cuchillo. Sí, si no fuera por ese dato, uno lo que ve es una escena de alguien muy desesperado tratando de llamarlo a Macri, bajar los impuestos. Igual siempre te van a decir que están bajo el paraguas del TMAP, de todo marcha acorde al plan, ¿no? Porque todo lo que pasa es parte del plan, Bueno, sí. Parte del relato. No saben de historia argentina porque ellos también son parte de este relato y siempre termina mal. Yo no soy un gran negociador, siempre salgo perdiendo. Pero si hay algo que sé es que no se negocia jamás en una posición desventajosa. Y esa es la situación en la cual está saliendo a negociar tanto con Estados Unidos como con la propia oposición, alianza de Macri. Claro, y lo perverso de todo esto es que nosotros no podemos subestimarlos, porque juegan con el miedo, con el terror. Digo, mientras van consolidando niveles de ajuste, nos van ajustando. Escuchá este despedido, escuchalo cómo está este hombre, y cuenta un poco su historia, pero muestra la angustia, que por ahí en el gobierno de Macri se mostró más los despedidos, las víctimas medio que el gobierno de Milei, pasado el gobierno de Alberto Fernández, estábamos todos medio sedados, ¿no? Pero esto es lo que está pasando en la Argentina. Bueno, mi nombre es Barrio Nuevo Marcelo, hace 23 años estoy acá en la empresa, perdonen la voz, estoy, desde el viernes estamos así, desde que la empresa puso los candados y nos dejó afuera en la calle. Nosotros ahora, perdona... Bueno, nada, simplemente un fragmento, pero esta es la realidad que vivimos. Esta es la realidad que viven todos los trabajadores, que tienen, si no estás así como este chabón, tenés 5 laburos y no te alcanza. Cuando uno ve los datos, son escalofriantes. El estimador mensual de actividad económica cayó 0,7%, ¿ves? Y 0,7% es una catástrofe, porque esto es una escalera hacia el sótano. Mirá, cuando vos ves, cayó la industria 2,3%. La construcción, Nico, lo hemos hablado tantas veces, el 1,8% de la construcción. Si la construcción cae, nos estamos yendo al tacho. Bueno, y ese encima trabajador ahora es de una fábrica de porcelanato. Buen dato. Bueno, no, y aparte con el dólar que se puso medio esquizo, que empezó con una maratón, se paró todo. No te vendían nada porque te decían, no hay precio, no tenemos precio. No, si yo me tuve que agarrar a un neumático, tuve que agarrar así, porque no te lo quieren vender. No, en serio. ¿Qué voy con el auto? ¿A dónde voy? No te quieren vender nada. El cemento, negativo 5,6%. No estamos vendiendo cemento. Cemento no estamos vendiendo. Es clave para el impulso económico. Mientras tanto, tenemos un presidente que por supuesto no se lo vamos a pasar, pero Milei diciendo que lo que tenemos ahora no es inflación, sino es un salto de nivel de precios, que no es lo mismo. Y la macro controlada, no hay inflación y la macro controlada. No se sabe. Bueno, el otro dijo, fue a Paraguay. Aparte lo dice y debe haber gente, por supuesto, como si a mí me hablan de, no sé, Tanzania, dice, sacó 12 millones de la pobreza. Voy a decir, qué impresionante. Sí, los mandó a la indigencia, ese es el tema. No, 6 millones sacó de la indigencia Milei, según datos del presidente.
me sorprende, porque ahora tiene el dato de la indigencia. Igual a mí me llama la atención que sigue insistiendo con la inflación. La caída de los datos de inflación, utilizando para maquetizar los es que no hay inflación porque medido. no hay compras, no hay venta, no hay consumo. Bueno, el problema que pasa con un gobierno que va perdiendo soberanía, no solamente pierden sus habitantes, lo pierden en términos institucionales. Me parece que esa es la clave. Nosotros venimos hace rato en una situación de crisis económica que es la que permite a estos tipos ganar elecciones porque la gente está desesperada y vota al chabón de la motosierra. Es claro, no elige al tipo normal, elige al chabón que tiene la motosierra a ver si le puede desquitar esa bronca que tiene, que no entiende muy bien, que uno no entiende muy bien por qué, digamos, en un país como la Argentina nos siguen afanando. Pero lo que va pasando, y lo que me parece que es la encerrona, el propio Milei se va encerrando, es una crisis institucional. Es un dato hoy del domingo del cohete a la luna, de la editorial que siempre hace Horacio Berbisky, que Carlos Leiva, que fue el viceministro de José Gelbar de 1973, sostiene que es el chileno José Luis Daza. No sé si saben, pero hay el segundo a cargo de Caputo, que Daza es de nacionalidad chilena. Pero ¿quién lo pone? Es un hombre del FMI, loco. Es un es un hombre del FMI. ¿No? Es puerta giratoria. Es quien realmente conduce al ministro de Economía. ¿Pero por qué? Por algo que los que vivimos en los 90 lo sabemos muy claro. Lo que produzca el país va a ser para pagar la deuda externa. Esa es la ley. No es mucho más profundo que esto. Todo lo que nosotros produzcamos como país tiene que pagar la deuda externa. Pero tienen un problema. No es la deuda externa que dejaron los milicos. Esta deuda es mucho más grande. Esto no sé si podría medirla, no sé si la de los micos porque pasaron los 90, pero por lo menos la que pagó Néstor Kirchner, que eran 10.000 millones, estos son 70, 80.000 millones. Realmente, en términos estructurales, está fuera de escala. Entonces, no solo el problema lo tiene el gobierno, también lo tiene la oposición. Cristina está presa, ya dijo que lo que haría con la deuda, o por lo menos ha ensayado algunas opiniones. Pero es importante que la oposición tenga una respuesta a esto. Es ahora. Vamos a mirar por televisión el préstamo que, como bien dice Nico, no es que viene un avión, baja, ¿viste? Lo recibe en el cofre. No, es un asiento, claro, es un asiento contable. Tenemos que volver a la doctrina de la deuda odiosa. O sea, porque claramente estas deudas que están tomando, o sea, sin pasar por el Congreso ni nada, son ilegales, son inconstitucionales. Escuchala a Carrió, que cuando sale Carrió la pitoniza y además para repartir cachirla hacia adentro del bloque dominante. El que no va a poder caminar por la calle es Ritondo, no Lopenato. ¿Y el que no va a poder caminar por la calle es Santilli. Ritondo dijo que no tiene problema porque tiene 173 casas donde esconderse, donde pasarla. No necesita ir a la calle. Claro. Tiene un living re grande. Claro, vos te lees hoy Infobae y dice: minerales críticos, energía nuclear e inteligencia artificial, claves del interés de Estados Unidos en la Argentina. Porque si bien la plata no la vamos a ver nosotros, estos tipos te van a sacar algo, te van a negociar algo, te lo van a quitar de las manos. El otro problema que tiene este país es el nivel de ascenso social. Este gobierno, ¿por qué creen que perdió en la elección que todos coincidimos central en la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué pierde? Porque la gente en la Argentina todavía, esto no es teleológico, no hay un fin en la historia, esto se puede perder, pero todavía la gente no considera que hay que pegar a los jubilados, que los jubilados no pueden ganar la mínima en la Argentina, que no puedes dejar sin atención a niños con enfermedades terminales, que la universidad es pública y tiene que ser gratuita. Bueno, esto es un calvario adentro del sistema neoliberal, que todavía va por eso, va por privatizar la educación, va por privatizar la salud, aún más todavía, ¿no?, de lo que ya está. Bueno, esa disputa está. La única, por lo menos la respuesta que tenemos nosotras, es la calle. Veremos, ojalá la oposición pueda encontrar un discurso claro y que no la miremos por televisión. El préstamo del Tesoro norteamericano no debe realizarse. Se paga con soberanía. Claro, porque estos tipos van a ganar tiempo. Fíjate cómo le baja el dólar. Entonces dicen, no, mirá, bajó el dólar. Son tan boludos que son capaces de salir ahora en uno de esos streamings y decir, el dólar flota, porque son unos enfermos mentales. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. A las madres las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Sumate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Felicitas Bonavita está en AM530. Iraí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria, candidato. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. No hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo. Es el corazón, el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, es decir, que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicopa.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, mi nombre es Martín Sandoval, vivo en Tigre, en Buenos Aires. Increíble lo que mejoró la radio, antes no se podía escuchar casi. Lo escucho todos los días al programa, todo el día la radio prendida, pero había días que no se escuchaba y ahora increíble. Me puse tan contento hoy a la mañana cuando la aprendí y se escuchaba tan bien. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Estás escuchando Revista Amartya. Esa flecha rebelde que esquiva al blanco. Conduce Julián Saúd y equipo. Revista Amartya, todos los lunes a las 22, en la radio de las madres. ...23:41... Me encanta. Me bardean. No podemos hablar de esto. Aire. Ese secreto de Estado. Podemos hablar de lo que usted quiera, menos de eso. Pero bueno, lo dejamos para después. Vamos, ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y bueno, no podemos decirlo. Es la vida. Es así la vida. Hablando de dejar afuera, vamos a la calle. ¿No tenés una música para hacer en la calle, Carlos? Nah, pobre Carlos. Cacerolas, por ejemplo. Este boludo que me pide, ¿quién se piensa que soy? A esta hora encima, faltan 15 minutos para irnos todos de la radio. Usted está en la cama escuchándonos, pero nosotros estamos muy nerviosos. Estamos desde muy temprano acá. Oh, hermosa. Entran a correr a los Lo escuché en vivo hace muy poco abajo de San José 1111. ¿A quién? Esta es la marcha de la bronca, no tocada por otras personas. Hermoso tema. Vamos, con la bronca que nos caracteriza a hablar del taller de los artistas, porque Silvana Jauregui nos trae hoy A la calle con el arte. ¡Ja! Sí, muralismo, graffiti, todos han visto alguno, ¿no? Arte callejero, paisajes urbanos, interacción social, crítica, cultura, política, todo se da en la calle, medianeras, paredones. ¿Nunca pintó una pared? ¿Un mural? Usted es muy abogada.
No voy a decir eso, no voy a contar. ¿No pinta paredes? No voy a contar. No va a contar. ¿Usted pintó alguna vez una pared? ¿Cómo no pintó una pared? Se manchó las manos con algo. Un artista. El arte urbano. Bueno, hagamos un breve recorrido. Los que están en YouTube lo pueden ver y si no se lo vamos a relatar nosotros. Por ejemplo, porque esto, vieron que nosotros contamos sobre alguna temática y después los invitamos a ver. Bueno, esto es todo al mismo tiempo. Lo llevamos a El mural en la entrada de la Boca, de Omar Gasparini. Hermoso. ¿Sí? El regreso de Quinquela. Qué lindo Quinquela, vayan a la Boca. Es Barracas eso. Bueno, es que las fotos me van cambiando. Eso es Barracas. Es Barracas. Está bien, pero es que no está. No me confunda la Boca con Barracas porque acá se pica. Bueno, pero se llama así, en la entrada de la Boca. Debe ser. Y Barracas está al otro lado. No es la entrada de la Boca. El regreso, bueno. El puente Pueyrredón Viejo. Pedro Mendoza y San Antonio. Ese es en mi casa, literalmente. Eso es Barracas. Pero así se llama el mural, se llama el regreso de Quinquela. Bueno, le vamos a cambiar el nombre. El regreso de Quinquela. Quinquela, Benito Quinquela, sí, de la Boca. Sí, claro, está, pero de el mural está físicamente en el Riachuelo, al lado del puente Bosch, entre el puente Victorina, el puente Pueyrredón Viejo, y antes de llegar. Del otro lado está Avellaneda. Hermoso. Bueno, pero mira cómo es la Boca, porque está el Diegote ahí. Eso es la Boca. Ahí está, ¿ves? El Diegote es la Boca. Claro, si usted me deja llegar, llegamos. Pero está muy bien. El anterior está pintado con aerosol a mano alzada. Sí. Mira. Zarpado. Yo vi cómo se hizo y fue impresionante. Porque se quedó ahí. Barracas, dice ahora de nuevo. El tipo pesado que está al lado diciendo. ¿A que no? Allá arriba no va a llegar. Obviamente. Se va a caer. ¿Y cómo lo pinta? Impresionante. ¿Le preguntaste? ¿Fuiste molesto? No, porque me gustaba ver, pero pasaba durante días y seguía. Y seguías pintando esa gente. Claro, porque es un mural gigante. 2.000 metros cuadrados. Una locura. Una locura. Esto es del año de octubre del 2013. Bueno, no solo hizo eso, sino que hizo el otro que veíamos del Diego, que es Mural San Diego del barrio de La Boca, que tiene como una leyenda, dice, es especial, es patrono de los artistas, de los desposeídos y de los deportistas también. Bueno, esto está muy cerquita de la usina del arte. Vayan de día. Aristóbulo del Valle, entre Pedro de Mendoza y Caboto. Sí. Se recomienda ir de día. Los locales recomendamos ir de día. Bueno, pero hay un arte impresionante. Hermoso, sí. También esto lo hizo, es una obra de Segatori. Vamos a otro lado, ¿les parece? Vamos al pasaje Lanín. Pasaje Lanín que nace en la calle Bransen al 2100 y termina en la avenida Suárez al 2000. Bueno, seguimos en el mismo barrio. Barracas, ahora sí. Es un rincón pintoresco del barrio de Barracas, una especie de galería de arte al aire libre, única en la ciudad de Buenos Aires. La verdad que sí, la Argentina tiene una tradición de muralismo y de arte callejero bastante importante e interesante. Y cuando vayan al pasaje Lanín, que está en el Normal 5, en la Camendia, dan la vuelta y está la pared en la que fusilaron a Troxler. Wow. Fusilado 2 veces en vida. Wow. Y está en la pared descascarada de las balas todavía. Datazo. Vayan a ver el pasaje Lanín y si no, Nico te lleva en dólares, te lleva hasta ahí. Te hace la visita guiada. Acá lo que faltan son financieras. Por supuesto. Esto está iniciado en 1999. Gracias al artista plástico es Marino Santa María. A partir de la fachada de su taller, bueno, él empieza con la transformación del paisaje. Fue clave para el entusiasmo de los vecinos que pidieron que sus propias viviendas fueran intervenidas. Como, dale, pintame mi casa. Me gusta ese de bosque. A mí me gustó, pintámela. Bueno, la tercera y última es Omar Gasparini. Cómo no poder nombrarlo, entrevistado también por el Taller de los Artistas, que lo pueden buscar. Es el galpón del mítico grupo de teatro Catalina Sur, como la prehistoria del movimiento. Fue el maestro Omar Gasparini, director de escenografía de la agrupación, quien diseñó esta obra de 50 metros de alto, ahí la están viendo, que recrea el espíritu del barrio de La Boca. Con la colaboración de los vecinos pintó el paredón de Benito Pérez Galdós y Gaboto, que fue una de las primeras grandes intervenciones de la ciudad allá por 1986. El mural trata de reflejar la historia de nuestro grupo, que no es otra cosa que la historia misma de La Boca, de nuestros abuelos e inmigrantes, explica Gasparini. Ahí veía en esa imagen de Gasparini los chicos en la pelopincho en la calle, que es una escena muy del barrio de La Boca en el verano, muy linda en la calle, con las veredas altas. Qué lindo La Boca, Barracas. Bueno, tenés el tour ya hecho. Te compras un super pancho, le compras al pibe. ¿Está cuánto está un super pancho? ¿1.000 pesos? Con 2.000 lo sacás con una Goliat. Ahí está, con una Goliat.
un super pancho con lluvia de papa y te paseas por la Boca Barraca, ya escuchaste la recomendación, anda temprano, pero pasás y es una galería a cielo abierto. Eso es muy lindo, caminar por la ciudad de Buenos Aires y mirar para arriba. Estamos en la Boca Barraca, nos vamos a Cabildo y Juramento, hay arte en todos lados. Conociendo Rusia, un clásico, acá en la M530, Cabildo y Juramento. Seguimos vagando por las calles de la ciudad de Buenos Aires y cualquier otra ciudad, la ciudad de Mendoza, la ciudad de Rosario, podemos visitar, ¿por qué no?, la ciudad de Salta, hermosa Salta como siempre, pero nos vamos a quedar acá porque sigue la señora Mariana Collante, que para irnos a dormir un bello cuento nos va a contar. Un bello cuento que ocurrió en Parque Rivadavia, el 28 de abril de 1996, pero tiene reminiscencias hasta ahora. 96. Ahora, escuchen, sí. Hubo un recital, se había armado un recital que organizó Correpi porque se cumplían 3 años de la muerte de Walter Bulacio, que fue un chico que la policía mató en las inmediaciones del recital de Los Redonditos de Ricota. Bueno, entonces, Parque Rivadavia. En el Parque Rivadavia había un stand, el número 27, que era el de un señor que se llamaba Alejandro France, que todavía anda. France, sí, claro. Que anda por ahí, por la vida, y ahí tenía material neonazi, un poquito nazi, bastante nazi. Nazis. Todo vinculado al nazismo. Nazi, pero nacionalista, bueno, con esa vertiente. Estamos hablando de 1996, que se identificaban como skinhead. Acá hay como toda una dicotomía y una teorías sobre qué es ser skinhead, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en esa discusión, pero esta pelea se conoció porque hubo un recital, insisto, donde estuvieron los Caballeros La Quema, los Piojos, raro, porque en ese momento había muchas tribus urbanas y estaba todo, la música estaba muy segmentada, entonces no se mezclaban las bandas, pero en este caso, como era una especie de homenaje, una especie de recordatorio y de pedido de justicia por el caso de Walter Bulacio, había muchas bandas de diferentes géneros dentro del mundo del rock, inclusive del punk. Bueno, estaban las bandas ahí, había como casi 4.000 personas y estaban esta gente, 30 personas vinculadas al Stand 27, neonazis que tenían unos problemitas con un sector de los punks. Bueno, cuestión que hay un momento que están tocando y dicen, bueno, vamos a pudrirla, así directamente. Y se pudrió todo y hubo como una especie de andanada de punks que fueron sobre el stand 27 y se pudrió todo, se pudrió realmente. Murió una persona. Un skinhead.
un skinhead, sí, una persona que estaba vinculada a la derecha. Muy gracioso, la gente, digo, dentro del drama que fue eso, había gente que decía que la gente más grande, los skinheads más grandes se quedaron, pero los pibes de 15, 16 rajaron y quedaron 10 para enfrentar a esos 100 que venían, pues ya los tipos eran muy jodidos y los estaban todo el tiempo diciéndole cosas, insultándolos cuando pasaban cerca. Entonces se la tenían así como, bueno, viejo, no jodas porque si te viene el vuelto, te viene un vueltazo. Es que, mira, para los que vivíamos ahí y éramos parte de eso, ellos vendían libros en ese puesto y todo el mundo sabía que estaban ahí, ese chabón que era como el capo de esos skinhead, y yo me acuerdo, era habitual, o sea que esa rivalidad existía. Los provocadores fueron ellos, en un acto que fueron a boquear y terminaron con un muerto. Y viene, o sea, de muchos años atrás. Yo vivía a la vuelta de Cemento y a cuadra y media de un local de skinhead. Nosotros le decíamos a eso sábado a la noche. Aparecía siempre uno cagado a palos, una mina violada, o un muerto en la esquina de mi casa porque se enfrentaban los skinhead con los punks de Cemento. Uh-huh. Bueno, sí, era todo el grupo de punks y heavies y todas esas tribus urbanas que ya, digamos, podemos decir que ya no existen más, estaban, vinculadas por la música, por la identidad y también por el antifascismo, ¿no? Como había una clara componente político y eso estaba como en un primer plano, y ahí se rumorea que durante el recital hubo una asamblea donde la pregunta fue ¿qué hacemos con los fachos? Y después derivó en esta pelea que perdieron los fachos justamente, y que obviamente prometieron venganza, etcétera, después de la muerte de este Marcelo Escalera, que era la persona que murió a los 32 años en una pelea medio ridícula, pero bueno, así estaban dadas las cosas porque los tipos se estaban provocando todo el tiempo. Y es notable que muchos de esta gente que estaba ahí, sobre todo los que se animaron a enfrentar a los punks, después siguieron su derrotero en el neofascismo. Y Biondini y toda esa... Pintadas amenazantes desaparecidas en algunos puestos de la Feria de Libros en Parque Rivadavia, no sé cómo han generado incertidumbre. Hoy Biondini sigue siendo una figura pública. Los presuntos autores, a veces tapadas con ideologías neonazis, volvieron al lugar donde el pasado domingo mantuvieron una batalla campal con packs que presenciaban el recital por el aniversario de la muerte de Bulacio. Ayer me presenté a trabajar como todos los días, encuentro una pintada en mi puesto. Sacaron 50.000 votos en el 2001. Dice, se vas a morir, firmado por Skins. Y el grito hoy, que es un grito de ellos, ayer algo me despaché en la tele. Sí, con el ya no se identifican con estos colores rojos, esas banderas muy cercanas a los dos pelados, además, perdón, disculpe. Y bueno, por decisión. Claro. Todos así como es muy fuerte además la imagen. Vestido de negro, cuero, mucho cuero. ¿Por qué se ensañaron a trompar? Yo no considero que se ensañaron conmigo, sino con todos los compañeros que declaramos públicamente lo que vimos. De los grupos de ultraderecha, 4chan es en Estados Unidos, por estas latitudes, es Roused. Estuve leyendo una nota donde alguien se metió en Juan Rouco, que es un investigador, se metió en estas redes para ver en qué andaba toda esta gente, porque no hay que perderla de vista, por supuesto. Claro, sí. Y uno de los que asiduamente iba a los foros era el que está acusado de querer matar a Cristina Fernández Montiel. Mira, acá nos escribe un oyente, Fernando de Agronomía, dice: Alejandro Iván France era el que manejaba el puesto, claramente. Hoy devenido en libertario fatal, porque parece que quedó como libertario. Abrazos, muy bueno el programa. Bueno, justamente varias de estas personas son ahora libertarias, muy bien representadas por Milei. Lo que podemos decir es que el fascismo tiene su historia, lo dijo lo tenemos a Macri hablando al jefe de la ciudad de Buenos Aires. Eso es una idea fascista, ¿no? Claro. Y están dando vueltas hace mucho tiempo. Lo que pasa que hizo Milei, los organizó, les dio voz, les dio entidad y les dio una plataforma para seguir expresándose, cosa que nosotros tenemos que ir por otro lado y rentar con otras ideas. Con otras cosas. Bueno, mejor censura. Lo dejamos acá. Moción de censura. Eso, el puesto de libros. Ojo con el puesto de libros que te pongas.
Dios mío, qué locura. Eso era re habitual en ese momento. Muy habitual. Sí, es muy interesante el tema de las tribus urbanas, que en algún momento lo podemos traer. En algún otro momento. Sin espacio público no hay tribus urbanas, ahora están todos diseminados en las redes. Las identidades son mucho más frágiles, porque uno se puede decir, yo soy heavy, pero aparezco un ratito en la cámara, me disfrazo. Se puede usar la palabra disfraz, ¿no? Como algo que uno usa cada tanto, no como una identidad fija, que tiene que ir a comprar el pan vestido de punky, de gótico, con los ojos delineados de negro para pedir un cuarto de miñoncito. Qué lindo, ¿eh? Bueno, pero tarea para el hogar. Yo tenía un amigo que se hacía la cresta con jabón. Qué lindo. Iba a comprar cebollas. Pero olvídate, esa cresta, hermoso. Marcos Ocampo, qué grande, impresionante. Cosas de adolescentes. Nos vamos, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir a la calle. La señora Julieta Dorio con nosotros. Hemos logrado orden en las calles, control de la calle, que es algo que los argentinos admiran mucho de nuestro gobierno. No, claro, es lo único. El señor Nicolás Dulcich. La calle no es del kirchnerismo ni tampoco es del gobierno. La calle es de la gente. Ah, la calle no te toca. La calle es libre. El aire es libre. La señora Mariana Collante. Cuanto más te pegan, más tenés que salir. Y cuanto más te dicen que sos una porquería, que más hay que estar en la calle. ¡Vamos! Este gran equipo es conducido por una productora de una identidad desconocida. Identidad reservada. Identidad reservada. Camila Sánchez. Quiero sumarme a esta lucha callejera para lograr un cambio. Y para esto te pedimos que salgas a la calle, que te movilices. En las redes, la señorita Violeta Falco. Nos tiran piedras en el Congreso, nos tiran piedras en la calle, nos tiran piedras en una caravana, nos tiran piedras mediáticas. Tiran piedras, 14 toneladas de piedras. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Comprate un paraguas de metal. En la operación de video, la señorita Ayelén Pavón. Tranquilamente las calles podrían ser privadas. Cada uno se encarga de su calle, digamos, y que eso le genera ingresos. Ya estoy borracho, Ailén. Ya estoy borracho y le voy a ir con. Ahora cuando salgo me pegan. Me tiran un piedrazo. Me tiran un piedrazo, ya está. En la coordinación, Victoria Nardone. Hay que ayudarlo. Protestar, salir a la calle. Desarmado, pero... Desarmado, que era de la Susi, qué cosa impresionante. Y en la operación técnica y en la magia, el señor Carlos Di Mare. Ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. ¡Es pesimista! Bueno, nos vamos. Y nuestro conductor, ¿cómo nos vamos? Julián Saúl. Si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo. La concha de Dios. Bueno, nos vamos. Recuerden que Revista Martia se escribe con H. Pugliese. Alberto, había que salir a la calle. No importa cuando escuche esto, hay que salir a la calle. Somos Radio AM530.